Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias, 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 gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo nuevamente. Durante la semana pasada no tuvimos oportunidad de tener esta reunión en vivo, debido a que aquí en casa prácticamente todos cruzamos con un problema respiratorio. Gracias a Dios estamos bastante bien, recuperados. Nos afectó a todos prácticamente. Un cuadro respiratorio como si fuera un proceso gripal que prácticamente nos confinó a cama a todos los integrantes de la familia. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido recuperación. Le damos gracias a Dios porque ha provisto los recursos para recuperarnos. El Señor tiene sus tiempos. Sabemos que no ha sido una semana sencilla ni fácil para muchos de nosotros. Durante los últimos días hemos tenido, lamentablemente, el hecho de que algunos hermanos se han adelantado en el camino, y le damos gracias a Dios, sabiendo que ellos están ahora en la presencia del Señor. Personas muy queridas, muy estimadas, al igual que todos ustedes. Y recapacitaba en este hecho. No hay manera de que en el día a día estemos librados de situaciones que nos angustian y nos afligen. Dice la palabra del Dios: muchas son las aflicciones del justo. No dice unas cuantas, no dice algunas veces, dice muchas son las aflicciones del justo. Pero luego continúa diciendo la palabra del Señor: mas Jehová lo librará de todas ellas. Reflexionar en este pasaje, meditar en él, particularmente cuando estoy pasando por una situación difícil, debería darme la fortaleza, la expectativa, la esperanza, la certeza y la fe de que pase lo que pase, el Señor no nos dejará. De que el Señor no nos dejará conforme y fiel a su palabra. No te dejaré, siempre te sostendré con mi diestra de poder. Y lo que el Señor demanda es que yo confíe en Él. Vea lo que vea, escuche lo que escuche y pase lo que pase. Esa es nuestra exhortación principal. Cada vez que el Señor me da la oportunidad de dirigirme a ustedes, con la única finalidad de exhortarles a través de la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor sea la que vaya y haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de ustedes. Habrá el que necesite una palabra de exhortación, es la palabra de Dios la que le va a exhortar. Habrá quien necesite una palabra de ánimo, es la palabra de Dios la cual le traerá a usted esa respuesta. Algunos de ustedes estarán angustiados, es la palabra de Dios el que los librará de la angustia. Algunos de ustedes necesitará una palabra de sanidad, es la palabra de Dios la cual traerá a ustedes sanidad, ya sea para su cuerpo, para su alma o para su alma y su cuerpo, conforme a la voluntad del Señor. Ningún hombre tiene la capacidad de hacer nada por sí mismo. Todos nosotros, todos los hombres, simplemente al disponer de nuestra
nuestro corazón, de nuestra mente, de disponer nuestros recursos, podemos convertirnos en portavoces de la palabra de Dios. Por experiencia personal, yo puedo testificar a cada uno de ustedes que la palabra de Dios viene en el momento preciso siempre, siempre. No es como que yo tenga una palabra para ese día y salga de mi casa y diga, esta palabra es la que seguramente el Señor quiere que yo la tenga en la mente para compartirla durante todo este día. Es maravilloso cómo se mueve Dios. El hombre puede tener sus planes, pero Dios tiene los suyos y puede no compaginar nuestros planes con los de Él. Dios tiene su propia agenda. Me toca a mí, entonces, poder comprender, poder entender y poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo le busque de mañana, de tarde, de noche. La voluntad de Dios es que yo tenga su palabra permanentemente en mis ojos, en mi boca, en mis oídos. La voluntad de Dios es no solo que yo pueda estar enterado de su palabra o que escuche su palabra, sino que haga su palabra. En el libro de Apocalipsis, de hecho, dice, bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que hacen la voluntad de Dios conforme a este libro. Más allá de lo que uno pueda hacer y nuestra oración es para que Dios obre en nosotros a través de esa palabra, que esa palabra penetre en nosotros, nos invada y que vaya haciendo el efecto que Dios quiere que haga. Y el principal efecto por el cual Dios ha enviado su palabra es para que yo le conozca a Él. El principal efecto es que su palabra penetre en mí, su palabra que ha sido enviada. En la Escritura dice que el Señor tendría un profeta que enviaría y que nos hablaría de la palabra de Dios. Ese profeta ya vino hace 2000 años en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien era la palabra viva. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la verdadera profecía, es la verdadera palabra profética. ¿Cómo puedo yo comprenderla o entenderla si no la leo? Si no voy a la palabra tratando de comprender y entender a cada momento que yo tenga disponible. A veces los afanes de la vida, el trabajo, las distracciones, las diversiones, pueden hacernos estar 2, 3, 4 horas dedicándonos a otra cosa y al final del día, cuando alguien nos pregunta si hemos estado buscando a Dios, si hemos estado buscando su palabra, nosotros respondemos, es que hoy no tuve tiempo, no me alcanzó el tiempo, no me rindió el tiempo. Y esto nosotros no nos damos cuenta, pero es una lucha que se está librando dentro de nosotros. Una lucha en la cual hay una parte mía que quiere hacer las cosas que demanda mi alma y mi cuerpo, y hay una parte que busca hacer la voluntad de Dios. Tristemente, la mayor parte de las veces predomina la primera. Dios tiene que intervenir, pero nosotros debemos disponernos. El Señor no tiene prisa. El Señor ha estado ahí todo el tiempo. El Señor dice que Él es antes de todas las cosas y será el mismo después de todas ellas.
que todas las cosas pasarán, pero que su palabra, que refleja su soberanía, su voluntad, permanecerá para siempre. Nuestra oración es que ustedes puedan tener permanentemente la palabra del Señor. Hoy hay tantos dispositivos que ha desarrollado el hombre, en los cuales incluso muchos ya no usan libros, sino usan dispositivos electrónicos, pero aún el dispositivo electrónico nos permite acceder a la palabra de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Oramos para que el Señor le ayude en la batalla que libramos todo el tiempo, porque hay cosas que deberíamos de hacer, pero nuestra naturaleza humana nos lleva a hacer cosas totalmente distintas. En la medida que cada uno de ustedes, en la medida que cada uno de nosotros logremos vencer, que logremos dominar nuestra naturaleza para buscar a Dios, esto definitivamente traerá grandes beneficios sobre nosotros. Y no estoy hablando de beneficios tangibles, de beneficios materiales. Vivimos en un mundo en el que desafortunadamente el hombre busca sobresalir sobre el hombre, busca aprovecharse del hombre, busca su propio beneficio, busca únicamente lo suyo. Y en esa parte el hombre se vuelve egoísta, soberbio, vanidoso, rebelde, sin darse cuenta que al desarrollar estas capacidades se aleja cada vez más y más de la voluntad de Dios. En la medida que nosotros seamos capaces de poder entenderlo, de poder entender que si yo voy a la palabra de Dios, que si yo proclamo la palabra de Dios, que si yo leo la palabra de Dios, que si escucho la palabra de Dios, que si reflexiono en la palabra de Dios, esta empezará a producir un cambio del cual no soy consciente, pero empezará a producirse. Escuchaba yo el testimonio de un hombre que vive en España, es un hombre temeroso del Señor, omito su nombre, porque finalmente se trata de glorificar a Dios y no a los hombres. Y él hablaba de las personas que han empezado a caminar en la palabra de Dios, y aún en estas personas que han empezado a caminar bajo la palabra de Dios hay mucha confusión en muchas ocasiones, y a veces no se logra entender exactamente qué es lo que Dios desea. Y finalmente él enfatizaba en lo que ya dice la Escritura. Cuando usted empieza a buscar la palabra de Dios, algo empieza a actuar en su persona, algo lo empieza a cambiar, algo lo empieza a transformar. Hay algo que hace incluso que usted empiece a dejar de ser la persona que era antes de ir a la palabra, antes de entregar su vida, antes de buscar a Dios, antes de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como Salvador. Y cuando nosotros empezamos a buscarlo, de repente podemos experimentar un punto en el cual no entendemos qué es lo que debemos hacer, nos sentimos confundidos. ¿Y ahora qué hago? Porque antes hacía yo esto y me funcionaba, pero ahora no puedo. Y trato de hacer esto y yo veo que las cosas no me van bien. Me decía hace algunos años alguna persona que había empezado a experimentar un cambio a través de la palabra de Dios y me decía, no entiendo por qué ahora que conozco a Dios, por qué ahora que empiezo a escuchar su palabra, por qué ahora que empiezo a leer su palabra, por qué ahora que trato de hacer la palabra de Él, por qué ahora que trato de hacer la voluntad de Él, por qué ahora me pasan las cosas más difíciles que yo había experimentado en mi vida.
Esta persona se le descomponía el carro, la dejaba tirada, lo asaltaban, lo robaban, entraban a robar a su casa, sus familiares enfermos, situaciones personales de distanciamiento entre los familiares. Y él decía, parece que ahora todo va de mal en peor. Y lo que esto nos refleja es lo que está expresado en la palabra del Señor. Cuando usted trata de acercarse al Señor, a su palabra, y empieza a experimentar dificultades, es probable que estas dificultades traten de alejarlo de seguir por el camino de la palabra de Dios. Y ahí nosotros debemos de pedir a Dios, Señor, envía tu Espíritu Santo, ayúdame, Señor, permíteme entender y comprender cuál es tu propósito para mi vida. No me dejes caer, Señor, y el Señor no los dejará. El Señor no los va a desamparar. En estos días, uno de ustedes me traía a la memoria el pasaje en el que Pedro y algunos otros pescadores han estado arriba de la barca echando la red durante toda la noche, y llegando prácticamente el término del tiempo que es para pescar. Yo no soy pescador, no conozco los tiempos, pero llegado el tiempo y viendo que no habían pescado nada, ellos se dirigieron hacia la orilla. Nuestro Señor Jesucristo aparece en escena y Él sube a la barca y da un discurso ante la multitud que está presente. Y después de hacerlo, le dice a Pedro, que es pescador: boga mar adentro. Pedro le dice: Señor, toda la noche he tratado de pescar y no hemos logrado nada. Pero hay algo que dice Pedro: pero en tu nombre. Significa en obediencia. En obediencia lo voy a hacer. Es probable que nosotros estemos en dificultades, estemos pasando por problemas difíciles, y que nuestra esperanza acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas podamos empezar a dudar. Empiecen a venir pensamientos como: quizás Dios a mí no me quiere, quizás yo no merezco el favor de Dios, quizás he hecho cosas que me apartan de la voluntad de Dios. Y una parte debe prevalecer y decir: pero en tu nombre, Señor, pero en tu nombre voy a seguir adelante. Pero en tu nombre voy nuevamente hacia el frente. En tu nombre, Señor. Y aquí está Pedro diciendo: Señor, no hemos pescado nada. Y tú me dices que otra vez vuelva a meter la barca y que tire la red. Hay alguna anotación ahí, porque el Señor le dice que ahora tire la red al lado contrario. Pedro dice: en tu nombre lo voy a hacer, Señor, voy a obedecer. Pedro entra al mar, empieza a adentrarse y empiezan a tirar la red. Y grande fue su sorpresa, porque dice que la red se llenó de peces y la red estaba a punto de reventar. Y grande fue la pesca. Pedro pudo experimentar de manera personal una de tantas situaciones en las que él fue testigo de la provisión de Dios. A veces esa provisión no es como yo quiero. A veces esa provisión no es conforme a lo que yo estoy esperando en mi pensamiento, en mi expectativa humana. A veces esa provisión viene a nuestras vidas de una manera diferente y distinta. Pero tengo que estar atento
y decir, pero en tu nombre, Señor, pero en tu nombre. Querrá Dios que igualmente nosotros, cuando empecemos a experimentar la respuesta de Dios, cualesquiera que ésta sea en nuestra vida, hagamos lo mismo que Pedro. Cuando Pedro regresó a la orilla, fue y se postró delante del Señor y le dijo, Señor, Señor, soy un hombre pecador, apártate de mí. Y esto mueve el corazón de Dios. Cuando pase lo que pase, nosotros podemos ir delante del Señor y agradecer que nos permita darnos cuenta del favor de Dios en nuestra vida a pesar de las circunstancias. Esto mueve el corazón de Dios. Y el Señor es fiel, conforme a su palabra. Yo le invito a que usted se mantenga, persevere. Repito, no ha sido una semana fácil, ha sido a nivel mundial, inclusive han ocurrido eventos complicados con una serie de puntos de vista que a veces lo único que hacen es confundirnos. Vaya a la palabra de Dios, permanezca en la palabra de Dios. Y el Señor compartirá su voluntad y su propósito en la vida de todos y cada uno de ustedes. Oramos y rogamos porque así sea. En nuestra última reunión hablamos algo acerca de la misericordia y la gracia de Dios. Les confesé a ustedes que ni siquiera me quedaba muy claro a mí los conceptos de la misericordia y la gracia, porque ambos corresponden al favor de Dios sobre nosotros, pero abarcan aspectos distintos. Y antes de puntualizar y traerlo a recuento en relación a nuestra última reunión, quiero que me acompañen a la proclamación de este día. La tienen todos ustedes, es la última que les enviamos, que precisamente habla de la misericordia y gracia de Dios. Los versículos están señalados, no me voy a referir a ellos e iremos directamente a la proclamación. Así es de que si usted está ahí en casa y está dispuesto y disponible, yo le invito para que tome la proclamación, se ponga de pie o se arrodille y la ponga en el piso y proclame la palabra de Dios. Proclame la palabra de Dios. Proclamar significa decir en voz alta lo que Dios ya dijo. Eso tiene una razón, lo hemos dicho, y la razón fundamental es hablarle a un espíritu de maldad que nos rodea. Y cuando la palabra de Dios es expresada en voz alta, ese mundo de maldad tiene que retroceder, porque no tiene autoridad ni potestad sobre el reino de Dios. Es muy importante. Y dice la proclamación, oh Dios poderoso, Dios poderoso, Dios es poderoso. Te exaltamos y te bendecimos por tu infinita misericordia y abundante gracia. Reconozco, oh Dios, reconozco que tu misericordia en nuestras vidas es nueva cada día y que tú, Señor, no me has pagado conforme a mis faltas, conforme a mis rebeliones, no me has pagado conforme a mis pecados. Tú eres fiel y me sostienes. Y me permites acercarme confiadamente, oh Dios, al trono de tu gracia. Y yo sé que ahí, en el trono de tu gracia, yo encuentro el oportuno socorro.
Cuando yo puedo llegar a tu trono de gracia, lo que voy a encontrar es la respuesta a mis aflicciones, a mis necesidades. Y tu gracia me sostiene y me fortalece y me capacita para vivir cada día en tu luz. Proclamo, Dios, que en mi debilidad tu gracia se perfecciona y me glorío en mis debilidades, me gozo en ellas, en mis afrentas, en mi necesidad, en mi angustia, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil y no tengo recursos y clamo al Señor, el Señor aparece para tomar en sus manos mis necesidades. Agradezco por tu gracia abundante, Señor. Yo sé que tú me provees de todo lo necesario para vivir en piedad y abundar en toda buena obra. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de mis tribulaciones, tu justicia permanece en mi vida desde ahora y para siempre. Me regocijo en la esperanza, en la certeza de saber que tu gracia me capacita, me fortalece para superar toda adversidad. Y por lo tanto estoy seguro que en Cristo soy más que vencedor. Yo he sido justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esto no porque yo haga algo o deje de hacer, sino porque este es el don de Dios. Y como sé que es el don de Dios, puedo estar seguro que nada puede separarme del amor de Dios. Yo sé que en toda prueba tú estás conmigo y que nada debo de temer. Mantendré mis ojos en ti. Mantendré mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Gloria y honra sean dadas a ti, oh Dios, por tu misericordia inagotable y tu gracia maravillosa, que me sostiene y me lleva de victoria en victoria. Amén. Yo les invito a que proclamen la palabra de Dios. Aunque no sientan nada, aunque no experimenten nada, hágalo. Hágalo, repítala una y otra vez. Y yo le invito a que sea testigo de lo que Dios va a empezar a hacer en su vida. Porque no es simplemente el deseo de un hombre, varón o hembra, que simplemente tiene una necesidad y dice: Dios, ayúdame, pero no conoce a Dios. Aún en su misericordia Dios responde. Aún en su gracia el Señor nos llena de su favor. Pero es mucho más probable que esto ocurra si yo empiezo a conocer su voluntad, que principalmente está expresada en su palabra. Va a haber manera de que usted se dé cuenta de que algo está ocurriendo en su vida. La gente que lo rodea se va a dar cuenta. La gente que está a su alrededor lo va a experimentar. Es probable que le digan: tú ya no eres el mismo. Desde que ahora andas con estas cosas raras, te comportas de una manera distinta. Ya no vemos que la convivencia que había con nosotros, hablando de personas que no conocen al Señor, ya no es la misma.
Y es probable que algunas de esas amistades se empiecen a alejar. Uno tendrá que decidir con quién quiere estar bien, si con el mundo o con Dios. En la medida que usted esté bien con Dios, Dios lo va a usar para impactar en ese mundo con un propósito. Permítame 2 palabras. Misericordia tiene que ver con el hecho de que el ser humano se había apartado de Dios. El ser humano le volteó la espalda a Dios. El ser humano fue tentado en el jardín del Edén hace mucho, desobedeciendo a Dios. Y la palabra de Dios dice que el alejarnos de Dios, el darle la espalda a Dios, el hacer la voluntad contraria a Dios, implica la muerte eterna. En otras palabras, toda la humanidad, tal y como la conocemos, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Dios quiso reconciliarnos. No lo merecíamos, pero quiso reconciliarnos. Quiso traernos nuevamente a Él. Y esto lo hizo a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El pago que venía, la deuda de nosotros, el castigo que era sobre nosotros, vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y Salvador, debo entender que la deuda está saldada. No tengo más nada que hacer, no hay más deuda que pagar y ahora puedo ir confiadamente delante de la presencia del Señor. Eso se llama misericordia. Y simplemente es favor de Dios. Es un favor que no nos merecíamos. La diferencia con gracia no implica un perdón. La diferencia con gracia implica simplemente encontrar el favor de Dios, simplemente porque Él es Dios. Y en la Escritura hablan de algunos ejemplos sobre esto. Hablan de la madre de nuestro Señor Jesucristo diciendo que ella halló favor delante de Dios. Habla de algunos otros hombres diciendo encontraron el favor de Dios. Claro, para encontrar el favor de Dios, a nosotros nos toca buscarlo. No puedo encontrar el favor de Dios si no lo conozco. Y principalmente, yo lo conozco a través de su palabra. Nuestra exhortación para esta tarde: busque a Dios mientras pueda ser encontrado. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. El Señor me dice a través de su palabra, como lo vimos anteriormente, hablábamos del ejemplo de Pablo, que pasaba por una situación de un problema crónico que él tenía, pidiéndole a Dios que lo sanara. La Escritura dice que 3 veces había orado y seguramente fueron más, hasta que el Señor le respondió y le dijo: bástate de mi gracia. En otras palabras, no voy a obrar para retirar de ti esa afectación que tienes. Bástate de mi gracia porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y subrayo, en tu debilidad mi poder se perfecciona. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, yo le pregunto a usted, ¿a quién va primero? ¿Oramos y vamos delante de Dios? ¿Oramos y vamos delante de Dios para decirle
Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, muéstrame, guíame, y si tú quieres puedes sanarme. Déjeme decirle que la respuesta es no, la mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces buscamos cómo solventar esos problemas a través del mismo hombre. Si usted está enfermo, normalmente no oramos y, bueno, estás enfermo, ve al médico, te va a dar medicamento y es probable que el medicamento le restaure, le sane y le ayude, sobre todo si usted es alguien que busca a Dios. Pero aunque busque a Dios, cuando viene el problema, en lugar de ir aún más a buscar a Dios, usted busca primero la alternativa humana. En nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Dios quiere que estemos en un punto tal en el cual no hay ninguna posibilidad de que ninguna influencia humana pueda hacer nada. Y que cuando Dios interviene, Él no va a dejar ninguna duda de que es Él el que está actuando. No va a dejar ninguna duda porque Dios es el único que merece ser reconocido, es el único que merece ser exaltado, es el único que merece recibir gloria. Dios dice, yo no recibo gloria de los hombres, yo no comparto mi gloria. Dios es soberano y Dios nos está invitando el día de hoy, ahí en la necesidad que usted tiene, antes de hacer cualquier cosa, antes de ir a consultar al médico, antes de ir al tratamiento, antes de ir a la quimioterapia, antes de ir a la radioterapia, que nosotros le demos las gracias a Él, que nosotros le pidamos a Él. Y después, si el Señor pone en nosotros esa paz y esa tranquilidad para movernos hacia determinada dirección, pues entonces lo hagamos. Pero en el camino Dios nos puede sorprender con cosas extraordinarias y poderosas. ¿Para qué nos quiere sorprender? Para que yo voltee hacia Él y le diga, gracias Dios. Gracias Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Dios, gracias Señor, y que nuestra boca y nuestro corazón y nuestra mente se llene de agradecimiento permanentemente para Él. Pablo nos exhorta para decir, por esta causa, ¿por cuál causa? Por cualesquiera que sea. Si está usted alegre o está pasando por dificultades. Por esta causa, doblo mis rodillas delante de la presencia del Padre de nuestro Señor Jesucristo, delante del Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que Él me dé conforme a las riquezas de su gloria, para ser fortalecido en mi hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que yo sea arraigado y cimentado en amor. Y que en la medida que soy arraigado y cimentado en amor, entonces yo pueda tener un entendimiento y de comprender las cosas que humanamente no puedo entender. La majestad de Dios, la soberanía de Dios, el misterio de las cosas cuando Dios quiere revelarlas, pero sobre todo de poder experimentar el amor de Cristo. Y que yo pueda decir, Cristo me ama. Ese amor que Cristo quiere desarrollar en nosotros excede todo entendimiento.
excede todo conocimiento, porque si Cristo lo llena, esto refleja la plenitud que Dios nos da a través de su Hijo. Y que entonces, cuando Él nos da la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos experimentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo sé que el Señor hace cosas mucho más allá de lo que yo puedo entender y comprender. Y por lo tanto, nuestra respuesta debe ser darle gloria por siempre y para siempre. Cuando los veo a cada uno de ustedes, por supuesto que quisiera hacer muchas cosas para animarlos, para exhortarlos. Si bien lo único que puede exhortarlos, animarlos, consolarlos, sanarlos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos aflicciones? Bueno, hay todo un proceso, hay todo un escenario para entenderlo. Pero si yo conozco la palabra de Dios, entonces yo puedo entender y conocer que el Señor me dice a través de su Hijo, en el mundo, en el día a día vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, te vas a enfrentar con situaciones difíciles, pero no temas, no temas, porque yo voy a estar contigo. Esa es la promesa. Y sigue promesa tras promesa. Y dice, no ha permitido Dios que tengamos una situación, una prueba por la que estemos pasando que no sea humana. Y al decir que no sea humana, quiere decir que hay remedio. Y el Señor dice que juntamente con esa prueba, con esa circunstancia adversa, el Señor traerá la respuesta, la salida, la fortaleza, la confianza, la fe de saber que verdaderamente en Cristo soy más que vencedor. Quiera Dios que usted pueda atesorar la palabra de Él. Y que esta palabra sea la que le sostenga a usted en el día a día. Que Dios los bendiga. Que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca en ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y que la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo sea con ustedes. Que Dios los bendiga.